Nos acompaña como todos los martes el abogado y periodista Enrique Pasquel. Vamos a conversar con Enrique esta noche sobre la iniciativa de algunos excongresistas, secundados por algunos congresistas actuales, aunque usted no lo crea, de regresar a la Constitución de 1979. Enrique, bienvenido. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece esta, bueno, no sé si llamarle iniciativa? Llamémosle despropósito, ¿ya? Porque en verdad, a ver, yo entiendo que, en fin, hay algunas personas que se sienten nostálgicas, ¿no?, por los documentos del pasado, pero las constituciones fundamentalmente son una serie de reglas. Reglas que se aplican a las personas y reglas que terminan haciendo que la gente, por ejemplo, pueda vivir mejor o pueda producir más o que podamos todos combatir la pobreza en general. Reglas que terminan afectando cómo vivimos todos los peruanos, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros debemos proteger o no una constitución, no en función pues de qué recuerdos nos trae. Claro, o si yo participé en su creación. Exacto, o si yo participé en su redacción, ¿no? Deberíamos proteger una constitución en función de si son reglas que mejoran la calidad de vida de todos los peruanos o si por el contrario lo empeoran, ¿no? Entonces, este grupo de señores lo que quiere es que dejemos la Constitución del 93 y regresemos al texto de la Constitución del 79. O sea, hagamos como que la del 93 nunca existió, ¿cierto? Entonces, yo creo que, a ver, o sea, teóricamente es algo válido, ¿no? Entonces, a mí lo que se me ocurría era decir, bueno, o sea, veamos pues cuáles han sido las consecuencias en la vida de los peruanos bajo una Constitución y bajo la otra Constitución, ¿no? Para poder realmente darnos cuenta si conviene o no conviene regresar al 79, ¿no? A ver, yo creo que si conviene, al margen de lo que implicaría, al margen de lo que implicaría, borrar. Exacto, ¿no? Al margen pues de todos los problemas que traería si quieres legales, al margen de todos los problemas que traería si quieres en tratados internacionales celebrados bajo el 93. Los tratados de libre comercio, empezando por ahí. Empezando en que tendrían que desaparecer una serie de instituciones que no existían bajo la del 79, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, ¿no? Tendríamos que imaginarnos que nunca existieron los defensores del pueblo, que ya no existe, que el Banco Central no tiene la independencia que tiene hoy día y por lo tanto para impedir la generación de inflación, qué sé yo, ¿no? Pero vamos a ver, además de todas esas consecuencias, veamos pues cuáles fueron las consecuencias reales, ¿no?, para las personas de la aplicación de la Constitución del 79 versus la del 93, ¿no? Y tenemos que partir por darnos cuenta que si quieres, una diferencia fundamental entre la del 79 y la del 93 es el capítulo económico, ¿no? La del 79 es una constitución que lo que hace es recoge todas las ideas de la dictadura de Velasco y las mantiene, ¿no?, en términos económicos. Y básicamente lo que hace es, dice, mira, el que dirige la economía es el Estado es el principal productor, los privados son la última rueda del coche, y el Estado dirige la economía. La del 93 lo que dice es el Estado tiene un rol subsidiario y los que sacan adelante el país son los privados y allanamos el terreno, limpiamos el terreno para que sean los privados los que puedan producir y los que puedan trabajar y los que puedan crear riqueza. Invertir. Exacto, invertir. Y esa es la diferencia entre ambos capítulos económicos de estas constituciones, ¿no? A ver, empecemos por lo que probablemente sea el tema más importante en este país, pobreza, ¿no? Para 1990, fundamental. Para 1990, ¿cuáles fueron las consecuencias económicas del modelo económico consagrado por la Constitución del 79? La pobreza creció hasta llegar en su punto más alto en el 90 al 48.4% de la población, es decir, casi la mitad de los peruanos casi la mitad eran pobres. Exacto, eran pobres. Y la mitad que no era pobre no es que vivía muy bien, tampoco, ¿no? Todos nos acordamos cómo dejaron las cosas estos gobiernos. 20 años después, con la Constitución del 93, con la aplicación de las reglas que incentivan la inversión privada y que incentivan la generación de trabajo y de riqueza. Con el otro modelo económico, porque Exacto. Son dos modelos opuestos, propuestos cada uno por una de las constituciones. La del 79, el modelo estatista, Exacto. La del 93, un modelo de libre mercado. Exacto. Mientras que con el modelo estatista de la Constitución del 79 llegamos a tener casi a la mitad del país en situación de pobreza, hoy la pobreza llega al 28.8% del país, o sea, casi que la hemos recortado a la mitad, ¿no? Entonces hay todavía un montón por avanzar, pero miremos
todo lo que hemos avanzado con esta Constitución, mientras que con la otra lo que hubo fue un retroceso. Se incrementó la pobreza. Se incrementó la pobreza, se crearon más pobres. Gracias a esta Constitución que incentiva la inversión y el trabajo, se ha disminuido dramáticamente la pobreza y se sigue disminuyendo, ¿no? Veamos también la producción, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente qué tanto ha potenciado nuestras industrias y qué tanto trabajo, qué tanta producción, qué tanto trabajo se crea. Comparemos dos periodos, del 68 al 90, porque recordemos que la Constitución del 79 lo que hace es simplemente recoger las reglas económicas de la dictadura de Velasco, y luego comparémoslo con el periodo 93-2011. O sea, casi dos periodos de 20 años, uno bajo las reglas del 79 y otro bajo las reglas del 93. Veamos, por ejemplo, sector minero e hidrocarburos. Comparas ambos periodos y te das cuenta que bajo las reglas del 93, la producción real en el sector minero e hidrocarburos más que se duplicó. ¿Ves sector agropecuario? También se duplicó. ¿Ves sector manufacturero? Pasa de 14.000 millones al año a 20.000 millones al año. ¿Ves sector exportaciones no tradicionales? El aumento es del 650% del valor una vez que comparas ambos periodos. 650%, es una barbaridad. O sea, lo que se llega a producir bajo las reglas de la Constitución del 93 es muchísimo más que lo que bajo las reglas del 79. Veamos ahora otro ángulo. ¿Bajo qué modelo se generó más recursos para que el Estado cumpla con sus obligaciones de redistribuir, de dar educación, de dar salud, de construir infraestructura, de dar seguridad? Exacto. ¿Tú te acuerdas cómo estaba el Perú en 1990? El Estado peruano... ¿Cómo olvidarlo? Quebrado. Absolutamente quebrado. ¿Cierto? Y desde la Constitución del 93 y desde las reformas del libre mercado, que crearon incentivos para que la gente invierta y produzca, y por lo tanto riqueza para que el Estado pueda cobrar tributos, el presupuesto ha crecido y ha crecido y ha crecido. O sea, el Estado ha podido tener mayor capacidad. Para el 2001 nomás, el presupuesto del Estado era más de 36.000 millones. Hoy en día, o más bien para el próximo año, ese presupuesto ya se ha triplicado. O sea, nos podemos dar cuenta cómo es que gracias a este modelo, el próximo año va a ser de 108.418 millones. Exacto. 3 veces más. 3 veces más que hace 10 años. O sea, eso solo se puede lograr, ese crecimiento solamente se puede lograr gracias a que las empresas invierten, producen riqueza y el Estado puede cobrar tributos. Pero bajo las reglas del 79 no había cómo cobrar tributos, porque nadie producía. Entonces, ¿a quién le cobras? ¿Cierto? Mientras bajo las reglas de esta Constitución vemos que cada año puede crecer y crecer el presupuesto. Por ejemplo, en educación, si tú comparas el presupuesto del 2013 con el 2001, te das cuenta que tenemos un presupuesto 3,5 veces más grande que el 2001. Y en los últimos 10 años también se ha triplicado el presupuesto de los programas sociales. Ahora, el Estado pues tiene el enorme reto de hacer que ese presupuesto se traduzca en mejoras para los ciudadanos, cosa que no está haciendo bien, es cierto. Pero lo que sí es cierto es que las reglas de la Constitución del 93 han permitido que se cree la suficiente riqueza para que haya muchísimo más dinero en programas sociales, en educación, en general, en presupuesto estatal en general, para que el Estado cumpla con sus funciones, ¿no?